Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos, oyentes, en esta hora. Una vez más estamos con el devocional, con el pastor Filiberto Valenzuela. Aquí estamos desde Juan José Ríos, Sinaloa, México, compartiéndoles la palabra del Señor, y quiero compartir con ustedes una vez más en Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 26. Dice la palabra de Dios: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, dice el apóstol Pablo, porque a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Qué maravilloso cómo podemos ver al Espíritu Santo ministrando la vida del apóstol Pablo y dándole guianza a la pasión del apóstol Pablo por el mensaje de la cruz. La pasión por el evangelio, la pasión por Cristo. Y me llama mucho la atención porque cada uno de nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nuestras propias fuerzas. Nada podremos hacer por nuestras propias fuerzas. Es por eso que cada día necesitamos del Señor en medio de nuestras vidas. Y es interesante lo que nos está diciendo el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Es algo tan importante que cada uno de nosotros como hombres de Dios, como predicadores de la palabra del Señor, siempre podamos tener esa confianza plena en el Señor y no en nuestras habilidades, no en lo que nosotros podamos saber, sino que sea el Espíritu Santo dándonos guianza, como nos lo dijo el Señor una vez que se iba a ir al cielo. Le dijo a sus discípulos que les iba a enviar el Consolador, que era el Espíritu Santo, y eso es algo maravilloso, porque cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y eso es importante, que podamos tener esa confianza suprema en el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. El poder, la riqueza o la resistencia física de los seres humanos jamás será suficiente para completar la obra. Solo una provisión abundante del poder del Espíritu Santo. Allí está la clave principal. Nada de lo que nosotros podamos hacer humanamente sirve de algo si no es la intervención del Espíritu Santo. Nosotros podríamos comunicar el evangelio, hablarle a la gente, ¿sí? Y poder trazar muchos mensajes muy bonitos, pero si no va la intervención del Espíritu Santo en ese mensaje, si no va el poder del Espíritu Santo en ese mensaje, jamás esa persona va a rendir su vida a Cristo. Jamás esa persona va a reconocer al Señor en medio de su vida. ¿Por qué? Porque ningún convencimiento humano sirve de nada si no es la obra del Espíritu Santo. Y esa era la confianza
del apóstol Pablo. Esa era su seguridad, esa era su garantía, no era lo que él poseía, no era no eran sus credenciales, no era nada en lo cual él pudiera haber estado preparado, sino que su motor en ese momento, lo vamos a decir así, era el Espíritu Santo de Dios dándole guianza en todo. El Espíritu Santo de Dios. Me llama mucho la atención lo que el apóstol Pablo está diciendo en Filipenses 1:19. ¿Cómo pone en primer lugar al Espíritu de Jesucristo cuando está diciendo ahí esas palabras? Pero ahí tiene que ver con el Espíritu Santo y es importante porque una vez que tú y yo nos dejamos guiar por el Señor, todo nos va a salir bien. Todo va a salir adelante. ¿Por qué? Porque es el Señor abriendo brecha en medio de nuestras vidas. En medio del caminar he visto a muchos hombres diciendo que empezando algo, empezando una obra, empezando diferentes cosas, queriéndolas hacer y queriendo hacer una cosa, queriendo hacer otra para jalar gente para la iglesia, pero hay algo muy importante. Si el Espíritu Santo no está siendo guiado por él, difícilmente vas a lograr mucho. Es importante el llamado de Dios para el ministerio en medio de todo lo que vayamos a hacer. Si Dios nos llamó, Dios nos respalda. Si Dios no nos ha llamado, vamos a tener muchos problemas y no vamos a poder salir adelante. Vemos nosotros cómo Dios respaldó la vida del apóstol Pablo de una manera sorprendente. Y es interesante cómo podemos nosotros ver allí cómo el apóstol Pablo está diciendo que todo esto, ¿sí? Resultaría en su liberación. Recordando que el apóstol Pablo estaba preso, pero es interesante. Realmente esto se refiere a la salvación de Pablo al final de todo. También que sería librado de la ejecución en la que se veía amenazado en ese momento. ¿Sí? Pablo se refiere a su salida eventual de la prisión. En todo caso, Pablo quiso dar a entender que estaba seguro de que sería librado de su angustia temporal. Y eso es algo muy importante, el que cada uno de nosotros podamos tener esa seguridad en medio de nuestra vida. Y pudiéramos dar un ejemplo en Job 19:26-27, dice la palabra de Dios. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es algo sorprendente. Note lo que está diciendo Job. Job no tenía esperanza para esta vida, pero estaba confiado en que después que muriera su Redentor, lo bendicaría en la gloria de una resurrección física, en la que gozaría con el Redentor que tiene que ver con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que podemos nosotros deleitarnos y podemos nosotros ver en medio de diferentes situaciones difíciles que podríamos estar viviendo en este momento. El apóstol Pablo está puesto para ir hacia adelante, recordando al apóstol Pablo que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se da cuenta de la pasión de este hombre? ¿Se da cuenta de la entrega de este hombre, cómo él estaba determinado para seguir a Cristo? Y me llama mucho la atención porque en realidad él vivía y su vida era Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Pablo, ¿sí? Para Pablo la vida se resume en Jesucristo y Cristo era su razón
de ser. Eso es algo sorprendente, amados hermanos, cómo tenemos esa necesidad urgente en este momento nosotros como cristianos muchas veces, porque en realidad muchas de las veces nuestro Dios no es nuestra prioridad. Nuestro Dios muchas de las veces lo tenemos para cuando nos sobra tiempo. Pero aquí el apóstol Pablo decía, Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. ¿Podríamos decir nosotros eso? Para Pablo la vida se resume solo en Jesucristo, porque Él era su vida. Era la razón de ser del apóstol Pablo. Y eso es algo sorprendente, queridos hermanos, amigos, oyentes. Es sorprendente que cada uno de nosotros podamos analizar en ello. Y quiero terminar con una cita ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice la palabra de Dios, ¿sí? La palabra del Señor dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Wow, eso es algo sorprendente. Tenemos que ir hacia adelante. Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas y esforzaba todos sus músculos espirituales para llegar a la meta, para llegar a la meta. Es algo sorprendente cómo cada uno de nosotros necesitamos, amados hermanos, analizar todo esto, poder perseverar cada día. ¿Por qué, amados hermanos? Porque tenemos un premio que tiene que ver con la eternidad, con nuestro Dios, la vida eterna, estando con el Señor frente a frente. Es algo maravilloso que cada uno de nosotros podamos analizar en esta hora. Podamos orar en este momento. Padre, te queremos honrar en esta hora y queremos darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Dios, de estar delante de ti. Padre, perdónanos cuando hemos querido hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Ayúdanos a reconocer cada día que necesitamos de ti, necesitamos tu guianza, necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos para que cada día nuestra dependencia pueda ser total de ti, maravilloso Dios, y podamos tener la confianza plena en ti en todo momento, en todo lo que hagamos, Señor, para tu gloria. Bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, bendice a cada oyente en esta hora, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana. Bendiciones para todos.